Hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Reciba una cordial bienvenida a este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga, todos los domingos a esta hora de la mañana. Hoy es 7 de septiembre de 2025. Damos gracias al Señor que nos da este privilegio de encontrarnos de esta manera cada primer día de la semana con el propósito de llevar un mensaje de la palabra de Dios hasta cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por sus oraciones, porque esto es lo que nos mantiene firmes en el propósito de seguir compartiendo la preciosa palabra de Dios, con la firme convicción de que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. A través de la palabra usted puede encontrar consuelo, a través de la palabra de Dios usted puede encontrar exhortación, a través de la palabra de Dios usted puede encontrar alimento espiritual, y ese hecho de que ella es viva hace referencia a que en medio de sus circunstancias, un mismo texto de la palabra de Dios puede traer diferentes mensajes por la obra del Espíritu Santo en cada uno de quienes tenemos acceso a la palabra de Dios. Por eso es tan importante prestar oídos atentos a lo que Dios tiene para darnos en esta mañana a través de su palabra. Queremos invitarle a explorar el contenido que hay grabado en este canal que se llama Centro Bíblico Bucaramanga, aquí en YouTube, y que usted pueda repasar el mensaje de la semana pasada o de hace un mes. Ahí están todos archivados y hay otra gran cantidad de contenido que hemos ido almacenando a través del tiempo que usted puede aprovechar para su edificación. También le animamos a que comparta este estudio, este episodio, esta transmisión que hacemos, porque queda grabada. Si usted comparte el link que aparece debajo en el botoncito de compartir, la persona que lo reciba puede verlo esta tarde, mañana, la semana entrante. No caduca, porque ese link de esta transmisión, una vez termine, queda como un video grabado con ese mismo enlace. Así que le invitamos a que lo comparta con quien usted quiera. Hay mucha gente sedienta, necesitada de la palabra de Dios. Y qué bueno que podamos cada uno contribuir en llevar un mensaje de la palabra de Dios a través de estas herramientas digitales de las cuales disponemos. Así que, insisto, siéntase libre de compartir este mensaje. Bien, también queremos invitarle a nuestras actividades que tenemos en la virtualidad. Estudiamos la palabra de Dios todos los martes a través de Zoom a las 6:30 de la tarde. Estamos estudiando el libro de Génesis y queremos invitarle a que nos acompañe a estos estudios, insisto, los días martes a las 6:30 de la tarde. También los días miércoles las damas, las mujeres, tienen un espacio muy especial de comunión, de compañerismo y de edificación cristiana. Este tiempo es a las 7 de la noche los días miércoles, 7 de la noche a través de la plataforma Zoom, igual que la reunión de los martes, también por la plataforma Zoom, e igual que la reunión de los jueves, que es la reunión de oración. Nos reunimos a las 6:30 de la tarde como iglesia para orar juntos por las necesidades que hay en algunas familias, en algunas personas, en la iglesia del Señor. Presentamos todos estos motivos de oración y juntos intercedemos, clamamos al Señor por cada una de estas peticiones. Así que le invitamos a que nos acompañe a esta reunión de los días jueves. Todos los domingos a esta hora de la mañana emitimos este espacio, ya no por Zoom, sino por YouTube, como estamos en este momento. Eh, Y el espacio, como ya lo decía antes, queda ahí grabado. Este episodio, este mensaje, queda grabado para que quien quiera lo pueda ver en el momento que prefiera. Así que también le invitamos a acceder a este contenido cada semana. Y hoy domingo, a las 10 de la mañana, en cada uno de nuestros lugares de reunión, tenemos una actividad que es para toda la familia.
Primero a las 8:30 de la mañana nos reunimos para celebrar la cena del Señor, los hermanos en comunión. Juntos recordamos el nombre del Señor, pero todos están invitados. El que quiera recordar el nombre del Señor puede venir y juntos hacer esa recordación a través de lo que oramos, a través de lo que cantamos. A las 8:30 de la mañana celebramos la cena del Señor y a las 10 de la mañana tenemos una reunión que es la presentación de la palabra de Dios a niños y adultos. Hay clases especiales para cada edad de los niños y actividades especiales, y en el salón principal tenemos una predicación, una enseñanza de la palabra de Dios. Invitamos 10 de la mañana. En el área metropolitana de Bucaramanga, estamos en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, es en la carrera tercera número 4506. También en el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17 número 58191. Y en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, el barrio se llama San Cristóbal, pero la referencia más precisa y más fácil es frente a la cancha de Esperanza 1. Allí está el centro bíblico también iniciando su actividad a las 10 de la mañana, como en cada uno de los otros lugares. Le invitamos a que nos acompañen. Le invitamos a compartir un momento juntos de comunión, de compañerismo, pero principalmente de edificación a través de la preciosa palabra de Dios. Bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos y deseamos que ellos también, estos cánticos, sean de ayuda, de edificación, de inspiración para su vida. Después de esto, volvemos para seguir con el mensaje de la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en él.
Completos, completos, completos en Él, estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él, estamos completos en Él. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Bien, aquí estamos de vuelta. Vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero insistir en lo que nos gusta insistir con alguna frecuencia. Preste mucha atención. El Señor tiene algo especial para cada uno en esta mañana. Escuche la voz de Dios. Concéntrese en recibir lo que el Señor tiene para darle a través de su palabra. Traiga su Biblia, su libreta de notas, su lapicero, su lápiz y sobre todo aíslese de cualquier cosa que le distraiga y preste atención a la palabra de Dios. Bueno, muy bien, como les decía, es importante estar conectados, sintonizados con lo que el Señor tiene para darnos a través de su palabra en esta mañana. El tema que traigo para compartir hoy lo he titulado Permanecer en Cristo. Está basado en una porción del Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Y a partir de una particularidad que tiene ese texto, especialmente entre los versículos 4 y 11, pues vino a mí una inquietud en relación con la palabra permanecer. Y de eso quiero compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Pero antes quiero invitarles a orar, a disponernos en las manos del Señor para que sea Él dándonos su bendición a través de lo que hacemos a partir de este momento. Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos das para abrir tu palabra, para escuchar tu voz. Danos tu bendición, oh Dios. Ayúdanos a estar atentos a tu voz. Gracias porque muestras tu amor para con nosotros a través de lo que nos impartes, lo que nos enseñas por medio de tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu en cada uno. Nos disponemos en tus manos, oh Dios, dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, el texto, como les decía, está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, y traigo aquí una imagen de ese texto. De pronto, en algunos casos no se alcanza a ver muy bien si está viéndolo desde un celular, pero básicamente esta imagen la traigo ahí con el propósito de resaltar qué fue lo que llamó mi atención. Y este capítulo 15, sobre todo, como decía ya en el versículo 4 en adelante hasta el versículo 11, aparece la palabra permanecer
en estos 7 versículos en 11 ocasiones. Y voy a leerlo. Permaneced en mí, son palabras del Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Notaron? Pues de hecho ahí está resaltado en amarillo las veces en que aparece la palabra permanecer. Y pues imagino y estoy convencido y seguro que habrá muchos estudios relacionados con esto, pero el Señor llamó mi atención especialmente en qué es permanecer. Estuve pensando cómo entender ese significado, permanecer. Y encontré en algunos comentaristas que el sentido de la palabra puede estar enfocado a lo que dice, por ejemplo, el Salmo 91. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y en qué sentido? El día viernes por la noche cayó un aguacero en Bucaramanga hacia el final de la tarde, comenzando la noche. Yo estaba por fuera de la casa. Y en el centro comercial en el que estaba, pues cuando llegué había mucho tráfico y tuve que dejar el carro a unas cuadras de distancia de donde iba, en un parqueadero, porque si no me iba a gastar un pocotón de tiempo llegando a la cita que tenía. Entonces, cuando llegó el momento de salir, estaba semejante aguacero. Y decidí en algún momento ir, porque ya se hacía tarde, irme. Y corrí unos metros y siempre estaba lloviendo durito. Entonces me metí debajo de un toldo en la entrada de un negocio a escampar. Y esto me ayudó a entender el concepto de permanecer. Y ligado con el concepto del Salmo 91, yo tuve que permanecer debajo de ese toldo para protegerme de la lluvia y librarme de una lavada bien grande. Y hubo un momento en que decidí no permanecer más y me salí de ahí, compré una bolsa plástica frente al negocio en el que estaba, pregunté si vendían bolsas de aseo y me vendieron una bolsa y me puse la bolsa por encima y decidí no permanecer más debajo de esa protección e irme a buscar mi carro para poder ir a la casa. Y meditaba a partir de esto acerca del significado de permanecer. Y sé que pudiéramos varias de las
frases que están aquí escritas en este capítulo 15 del Evangelio según San Juan, que son muy estimulantes, motivadoras, vendedoras en el sentido de vender promesas, pero me llamó la atención específicamente el sentido en el que permanecer es la condición. Y entonces pensando en esa idea, encontramos que el Señor comienza en el versículo 4 diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Y aquí está la base de todo lo que viene en adelante. La base del cristianismo, la base de la salvación, la base de ser creyente en Cristo, ser discípulo de Cristo. Y es como el ejemplo que usaba yo de metido en ese toldo en la calle donde todo era agua alrededor, pero ahí en ese lugar estaba protegido y el toldo siempre estuvo ahí. Aún cuando yo decidí irme, el toldo permanecía ahí. Y a quien estaba debajo de ese toldo podía protegerse de la lluvia. Y entonces entiendo que el permanecer en el Señor tiene que ver con esto. Yo puedo asistir a una iglesia, pero no permanecer en el Señor. Y es esa relación donde Él, el Señor, es todo en nosotros. Y esto es algo que no es fácil de lograr, porque cada uno de nosotros tiene sus expectativas, cada uno de nosotros tiene sus intereses, cada uno de nosotros tiene sus prioridades. Y permanecer en Cristo implica buscar su presencia, buscar su cobertura en todo momento. Y el Señor Jesús, de una manera muy preciosa aquí en este texto de Juan 15, lo relaciona con una mata, con una vid, y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si yo tomo una rama de una vid con un racimo en progreso, que esté apenas, no sé cómo se dirá, germinando, naciendo allí el racimo, uvas chiquiticas, la verdad no sé eso cómo progresa, si son el mismo racimo en uvas chiquiticas y va creciendo o cómo se ve eso, la verdad nunca lo he visto, pero imaginémonos eso, las uvas naciendo, la rama con sus hojitas verdes, y yo cojo una tijera y la corto y me la llevo y la pongo en agua y no funciona. En el momento en que es cortada de su mata, deja de funcionar. No hay comunicación entre el centro de donde proviene la vida y el alimento, la savia, para
esas hojas, ese tallo y ese fruto, y no funciona, y es lo que el Señor aquí dice. Hay gente que está viviendo vida religiosa lejos de Cristo. Entonces, viven común y corriente sus días y el domingo lo usan para ponerse al día en términos religiosos. Eso no es permanecer en Cristo. Inclusive, creyentes fieles, supuestamente, seguidores del Señor, muchas veces dejamos de permanecer en Cristo y adoptamos esa postura religiosa de vez en cuando, los días de reunión, en ciertas actividades, estar conectados y el resto del tiempo estar desconectados. Eso no es permanecer en Cristo. Pensemos en esa conexión de un árbol cualquiera que sea. Pensemos en la vid, que fue lo que usó el Señor Jesucristo, pero cualquier tipo de árbol que se desconecta una rama del tronco del árbol, al día siguiente empieza su proceso de marchitación y en un par de días, depende del clima que esté haciendo, está seco y en un tiempo escaso está para prenderle candela y que arda porque no hay vida allí. Eso somos nosotros en Cristo. Y esto quizás nos sirva para hablarle a alguien que esté ahí y no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Quiere tener vida en Cristo, quiere ser un árbol frondoso que produzca fruto. Conéctese al tronco que es el Señor Jesucristo. Conéctese a la vida que es el Señor Jesucristo. Reciba la salvación a través del Señor Jesucristo. Y con ese conectarse a la vida que es el Señor Jesucristo, usted va a recibir vida en abundancia, también lo dice el mismo Señor Jesús. No hay otro camino. No es a través de intermediarios, santos, otras personas, prácticas, costumbres, ritos, sacrificios. Solamente es a través del Señor Jesucristo. No hay una vida artificial. Hoy día estamos hablando de cosas artificiales, de inteligencia artificial. Espiritualmente, solamente hay una sola manera, y es a través del Señor Jesucristo. Es un asunto espiritual, es un tema que no es racional, es espiritual. Alguien podrá decir, pues que a mí la razón no me deja decir, no, ¿cómo así? Pero es un asunto espiritual y es a través de la fe. La palabra nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Estoy citando Efesios, capítulo 2. No por obras, para que nadie se gloríe. Se trata de fe, solamente a través del Señor Jesucristo. Y ahora para los creyentes, el hecho de permanecer en Cristo implica estar entregados de lleno al Señor. Que estemos cobijados, cubiertos de manera permanente por el Señor Jesucristo, en la voluntad de Dios. Pegados
a ese árbol. Frente al edificio en el que vivo hay un par de árboles y hace un par de semanas contrataron a un señor que llegó con una sierrita eléctrica pequeña y empezó a cortar pedazos de ese árbol que se ve de buena salud, en buen estado, todas sus hojitas bonitas. Esos 2 días había hecho mucho sol y al día siguiente en que habían cortado esas ramas, las ramas estaban marchitas. No pude seguir viendo el proceso de marchitación de esas ramas porque se las llevaron, pero en otro lugar vi en algún tiempo que hicieron algún caminadero largo con mucho verde, muchas plantas, árboles, palitos, ramitas. Hicieron una poda de todo lo que estaba como extendiéndose mucho y amontonaron ramas en varios lugares, en varios montones, y al cabo de unos días eso estaba ya no de color verde, sino de color sepia, marrón, seco, marchito, despegados del árbol, y es lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo, no hay nada que podamos hacer. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto es real. Separados del Señor Jesucristo, nada de lo que hagamos tiene fruto. Y hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces pretendemos hacer cosas aparentemente espirituales, pero aisladas, separadas de la voluntad de Dios. Y no hay nada que podamos hacer separados del Señor Jesús. Por el contrario, permaneciendo en Él, bajo la cobertura de Él, debajo de la protección del Señor, llevamos mucho fruto. ¿Quiere usted llevar fruto para la honra y la gloria de Dios? Tiene que permanecer en el Señor. Tenemos usted y yo que permanecer en el Señor. Y llama la atención el uso de este término porque es estar siempre bajo la cobertura del Señor. ¿En qué momento? Siempre. Cuando nos salimos de esa cobertura, quedamos a la deriva, dice ahí, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos salirnos de esa cobertura a atender negocios sin la cobertura del Señor. No podemos salirnos de esa cobertura cuando nos relacionamos con nuestras amistades, porque allí hacemos cosas que no convienen, entonces separados de esa cobertura es más fácil. No funciona así. El que permanece en mí, dice el Señor, este lleva mucho fruto. Da gusto cuando vemos una planta que da fruto, produciendo su fruto y buen fruto.
Y el Señor quiere vernos a usted y a mí en esa condición, llevando fruto para su honra y su gloria. La condición es permanecer en Él y que Él esté en nosotros. ¿Cómo puede estar Él en nosotros y por qué habla de permanecer Él en nosotros? Habla de o hace referencia a una relación espiritual. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios habla de la comunión de la luz con las tinieblas y entonces diríamos, ¿qué implicaciones tiene de que el Señor permanezca en nosotros? Pues que este templo del Espíritu Santo tiene que estar en condición para que el Señor permanezca en nosotros. Si hay contaminación, Él no va a permanecer en una habitación polvorienta, contaminada, oscura y maloliente. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, eso implica santidad en la vida de cada uno. Este lleva mucho fruto. Imaginarnos ese escenario de llevar mucho fruto es algo que cada creyente o en lo que cada creyente debería deleitarse. Llevar fruto para la honra y la gloria del Señor. El versículo 6, vuelve el Señor a decir, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. A muchos les inquieta esta expresión de este versículo 6 de Juan 15 y inmediatamente se asocia el echarlo al fuego y arder con el infierno, pero no necesariamente. El fuego puede hacer referencia a juicio, pero una cosa que el creyente debe tener claro, y si usted es creyente y no lo tiene claro, busque en la Escritura la confirmación de esta verdad, que el que cree en Cristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y ese es un estado permanente, salvo, redimido, comprado. Pero pensar en este texto hace alusión a que el que no permanece, el que no está debajo de la cobertura, se moja. En este sentido dice, y se secará. Al la rama estar separada del árbol, pierde su propósito, se seca. Y cuando su propósito era que esa rama creciera, además de adornar el árbol y hacerlo ver saludable, frondoso, esas ramas, no todas, pero la mayoría de ellas o algunas de ellas, en alguna parte de su rama se desprende el fruto. Al separarse del árbol, pierde su propósito, se seca. Ya no sirve sino para prenderle fuego, ni para leña pudiera servir si la rama es muy delgada. Y si sirve para leña es un servicio temporal porque una vez se termine el asado, una vez se termine la cocinada, quedan cenizas. Pierde su propósito. De eso es, o a eso es a lo que hace alusión este texto.
Cuando no permanecemos en el Señor, perdemos el propósito que usted y yo tenemos, que consiste en ser para alabanza de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios se refleje y se manifieste en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cuando usted y yo nos separamos de esa cobertura, vivimos una vida en la carne, de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, a nuestros intereses. Nos secamos, no cumplimos ese propósito. Y qué triste un árbol que ha sido diseñado con un fin específico. Si es una flor, para adornar. Si es un árbol frutal, pues para dar frutas. Que pierda su propósito, que pierda su esencia. Ser echado fuera como pámpano, como parte de ese árbol del cual formamos parte como hijos de Dios. Y secarnos, insisto, no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con el propósito de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito con usted? ¿Sabía usted que Dios quiere usarle de manera especial a usted? Sí, a usted. Cuando usted no permanece, se pierde ese propósito precioso que Dios tiene con usted. Cuando yo no permanezco en Él, se pierde el propósito que Dios tiene conmigo, no porque Dios sea mentiroso o porque Dios falle, sino porque yo, a quien Dios le ha dado libre albedrío para tomar las decisiones, yo decido salirme de esa cobertura. Así como en la historia que les cuento mía de el viernes protegiéndome de la lluvia, yo decidí salirme de ahí. Compré una bolsa y me la puse y me daba hasta un poquito más abajo de la cintura y le abrí un hueco aquí para sacar la cara para poder ver por dónde iba. Pero la parte que no estaba cubierta se me mojó, los zapatos se me mojaron bastante. Yo decidí salirme de esa cobertura y asumir las consecuencias. Cuando usted y yo no permanecemos, decidimos salirnos de esa cobertura, que es comunión con Dios, relación con Dios, no tiene que ver con salvación, tiene que ver con comunión con Dios. Perdemos el propósito maravilloso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y miren esto tan especial que dice en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. Hay aquí una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor. Y sé que a muchos les gusta leer esta última frase: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a ver en el siguiente versículo a qué es que hace referencia. Porque a muchos de nosotros nos gusta encontrar que aquí tenemos una promesa muy importante. Y sí, es una promesa muy importante. Pero en primer lugar hay una condición: si permanecéis en mí. Y en el siguiente versículo vamos a ver
¿de qué se trata este pedid todo lo que queréis y os será hecho? Alguien puede estar por allá pensando, oiga, sí, yo me voy a comprometer con eso, porque es que si yo lo hago, yo puedo pedir casa, carro, último modelo, muchos millones que me suban el salario que tengo actualmente 4 o 5 veces o 10 veces. O si tengo un negocio que si estoy facturando una X, eso se multiplique por 10X, entonces que ya empiece a facturar 10 veces más de lo que estoy facturando, o 100, que puedo pedir lo que quiera. Cuando alguien permanece en el Señor y cuando alguien tiene sus palabras, las del Señor, sus instrucciones, sus mandamientos, permaneciendo en sí, no, seguramente y absolutamente no, y rotundamente no va a pedir cosas materiales. Porque cuando uno entiende de qué se trata el propósito de Dios con nosotros aquí en la tierra, entiende que todas esas cosas no tienen importancia. Dios es soberano en darle a alguien abundancia. ¿Para qué? Dios es soberano. Pero la vida nuestra no se trata de eso. Yo estoy en ese aprendizaje desde hace unos pocos años y puedo darme cuenta cómo esto es una verdad. Cuando permanecemos en el Señor, y yo no estoy diciendo que soy el ejemplo de permanecer en el Señor, no, estoy aprendiendo. Hay muchas cosas que me cuestan mucho trabajo renunciar a mi ego y en cuanto a decisiones y en cuanto a muchas cosas, estoy aprendiendo, estoy haciendo el curso, pero decía, he aprendido en medio de esa formación, de ese tratamiento que Dios ha hecho conmigo, que esto es una verdad, que cuando permanezco en el Señor, lo cual no quiere decir que yo sea perfecto porque sigo siendo humano, cuando sus palabras permanecen en mí, es decir, cuando intento, busco ser obediente a lo que Dios me manda, a la voz de Dios, el Señor responde. Y no se trata de que yo imponga las manos sobre el ser querido y le diga, porque soy bendecido instrumento del Señor, declaro sanidad sobre... Eso es potestad de Dios. Y ahí es a donde quiero llegar en lo que estoy exponiendo. Si yo permanezco en el Señor y sus palabras permanecen en mí, yo entiendo que Dios es soberano. Yo sé diferenciar entre lo que es la potestad de Dios y lo que yo puedo pedir. Y ahí está la gran diferencia. Permanezco en Dios, sus palabras permanecen en mí y puedo pedir para que su propósito se cumpla en mí. Y el Señor es el que nos enseña a qué cosas pedir. Si usted va a las reuniones de la iglesia, se aprende unos cuantos versículos de la Biblia, hace un devocional largo cada día, con el propósito de que esto se le cumpla de acuerdo a su anhelo y a su antojo, usted lo que está haciendo es tentando al Señor, queriendo manipularle con su buen comportamiento. De eso no se trata. Permanecer en el Señor es estar bajo su cobertura, entender su soberanía. Entender que Él decide. Escuchaba en estos días a alguien contar un testimonio acerca de un milagro que obtuvo en su vida después de una promesa que esa persona le hizo al Señor. Y la verdad que uno se conmueve escuchando cosas así, pero al final es la soberanía de Dios la que actúa.
Y no es una fórmula en que alguien diga, venga, yo le voy a prometer a Dios esto para que Él me conceda aquello. No funciona así. Dios es soberano y Él decide. Él conoce su corazón, conoce mi corazón. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y sigue diciendo el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y si conectamos esto con el versículo anterior, este pedid todo lo que queréis y os será hecho está relacionado con llevar mucho fruto. Pedimos cuando permanecemos en el Señor, pedimos lo que sea necesario para llevar mucho fruto. Pedimos lo que sea necesario para ser buenos discípulos del Señor. Y con eso el Padre es glorificado. Interesante. Permanecer en el Señor, que sus palabras permanezcan en mí. Pedir lo que queramos con la garantía de que será hecho para llevar mucho fruto. Para hacer para alabanza y honra del nombre del Señor. Para que la gloria de Dios se manifieste a través de cada instrumento, usted y yo como instrumentos del Señor. Para llevar mucho fruto. Qué privilegio tan grande que tenemos usted y yo como hijos de Dios, como instrumentos en las manos del Señor, de ser ese árbol bonito, frondoso, para gloria de Dios. Y usted que está en su vida por ahí sin rumbo, sin propósito, que cree que todo se acaba cuando uno se muere, si no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón y está en esa condición, ¿no le parece precioso ser usted esa flor en el jardín del Señor? Ese árbol frondoso que da fruto para la honra y la gloria del Señor. Es a través del Señor Jesucristo que tenemos salvación. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Es a través del Señor Jesucristo. Mi invitación y lo que el Señor quiere dejar en su corazón es que usted reconozca su condición de pecado y venga arrepentido a los pies del Señor y acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Que se conecte con ese tronco que da vida, vida en abundancia, y lleve fruto para la honra y la gloria del Señor. Versículo 9, el Señor Jesús habla de permanecer en su amor. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el Señor aquí en el versículo 9 de este Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer en Él y permanecer en su amor. Y el Señor Jesús como testimonio y como muestra del amor de Dios para con nosotros. Sigue diciendo en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es acción práctica. Se trata de obedecer. Permanecer en el amor de Dios se trata de obediencia. Guardar los mandamientos del Señor implica obediencia.
someternos a la palabra de Dios. Esto en ninguna medida es fácil. Bajo ningún aspecto es fácil someter la vida nuestra a la voluntad de Dios, porque al ser humano por naturaleza le gusta hacer lo que bien le parece. Pero la forma de permanecer en el amor de Dios, según lo que dice el Señor Jesucristo, es guardando sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos yendo a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Y guardamos sus mandamientos, obviamente creyendo en el Señor Jesucristo es el primer paso para salvación. Es una acción práctica. Conclusión para todos. Estar bajo la cobertura del Señor, bajo el amor del Señor, permanecer en el Señor, implica una relación de comunión. Estar bajo esa cobertura de tiempo completo. La invitación para todos es que permanezcamos en el Señor para que demos fruto para su honra y su gloria. El Señor dio ejemplo, dice que Él guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. Estuvo bajo esa cobertura del amor de Dios, sometido a la voluntad del Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo como creyentes, como hijos de Dios. De eso se trata permanecer. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, permanecer en el Señor. Estar bajo esa cobertura. No salirnos de ahí para dar fruto para su honra y su gloria. Dios y Padre, te damos gracias por tu inmenso amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque en ti encontramos esa cobertura en la cual podemos permanecer, en la cual podemos habitar, en la cual podemos estar seguros. Sabemos que por nuestra insensatez nos gusta salirnos de esa cobertura y hacer lo que a nuestra voluntad le parece. Ayúdanos, Señor, a permanecer en el Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer en tu amor. Danos fuerzas, oh Dios, cada día para vivir una vida que te agrade a ti, para llevar abundante fruto para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y así de esta manera llegamos al final de nuestro espacio de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025. Deseamos que el Señor bendiga su vida. Deseamos que siga orando por nosotros. Deseamos que comparta este video con alguien que pueda estar necesitando un mensaje de la palabra de Dios. Deseamos bendiciones abundantes para usted y los suyos en esta semana. En el nombre del Señor Jesucristo, deseamos bendición para usted y nos despedimos dándole gracias. Chao, chao.